¿Qué pasaría si nunca estuvieras perdido, solo siendo guiado? ¿Qué pasaría si este momento, ahora mismo, siempre te estuviera esperando? Desde el momento en que abriste los ojos esta mañana, cada pensamiento, cada paso, cada giro aparentemente aleatorio en tu día se estaba organizando silenciosamente, como piezas de un rompecabezas invisible, guiándote hacia este punto exacto en el tiempo, y aunque podría parecer que tropezaste aquí por casualidad, algo mucho más grande se ha estado moviendo en el fondo de tu vida, tejiendo un hilo a través de elecciones, encuentros y susurros que ni siquiera sabías que estabas escuchando, porque siempre ha habido una inteligencia más profunda que te rodea, te sostiene y espera el momento en que estuvieras listo para ver. Te han dicho que la vida es una línea recta, una serie de accidentes y probabilidades, una simple causa y efecto. Pero, ¿qué pasaría si esa historia nunca fuera toda la verdad? ¿Qué pasaría si la realidad que estás viviendo es solo una entre infinitas posibilidades? ¿Y qué pasaría si la hubieras estado eligiendo sin siquiera saber que tenías el poder de elegir? Hay una razón por la que sientes la atracción de ciertos momentos, el eco de ciertos lugares, la extraña familiaridad en los ojos de desconocidos que nunca has conocido antes, porque debajo de lo que llamas memoria, debajo de lo que llamas coincidencia, hay un campo de conciencia más profundo, uno que responde a tu atención, a tu vibración y a tu voluntad de escuchar, y te ha traído aquí por una razón. Y una vez que entiendas lo que realmente está dando forma a tu realidad, todo comenzará a cambiar. ¿Qué pasaría si el espacio que te rodea, el mismo aire que estás respirando en este momento, no estuviera vacío en absoluto, sino vivo con un campo de potencial infinito que escucha en silencio las señales más profundas que estás enviando? Un campo tan receptivo y tan inteligente que organiza la realidad que percibes basándose, no en el azar, sino en la frecuencia exacta de tu conciencia. ¿Y qué pasaría si esto hubiera estado sucediendo desde el día en que naciste, sin que te dieras cuenta, como una corriente debajo de la superficie de tu vida, que guía cada momento hacia la forma? Verás, la realidad tal como la conoces, no es una estructura fija e inamovible que se encuentra fuera de ti. Es más como un espejo líquido que se dobla y se remodela de acuerdo a la vibración que tienes. Y esta vibración no es solo un pensamiento fugaz o un sentimiento pasajero, es la suma de tu energía emocional, tus creencias, tus recuerdos, tus deseos e incluso los patrones inconscientes que llevas de experiencias que no puedes recordar por completo, todos entretejiéndose en una frecuencia que el campo cuántico reconoce como tu firma, y es esta firma la que atrae hacia ti a las personas, las circunstancias y las oportunidades que parecen inevitables cuando llegan. Los científicos que han estudiado los misterios de la mecánica cuántica han descubierto algo sorprendente e inquietante, que la observación en sí misma cambia el resultado de un evento, que el acto de conciencia altera el comportamiento de las partículas en el nivel más pequeño, y aunque esto pueda sonar a física abstracta, la verdad es que apunta a algo antiguo, algo que místicos, sabios y visionarios han susurrado durante siglos, que es que no estás simplemente en el universo, lo estás moldeando con cada momento en que estás lo suficientemente despierto para notarlo, e incluso con esos momentos en que no lo estás. Cuando Nikola Tesla habló de los secretos del universo, que se encuentran en términos de energía, frecuencia y vibración, no estaba hablando en metáfora, sino describiendo el lenguaje subyacente que habla la realidad. Y sin embargo, en algún punto del camino, la humanidad ha sido entrenada para descartar esta verdad, para creer solo en lo que se puede medir con los ojos o tocar con las manos, olvidando que las fuerzas más poderosas que dan forma a tu vida son invisibles, silenciosas y, sin embargo, más precisas y deliberadas que cualquier cosa que puedas imaginar. Y cuando comienzas a entender esto, el límite entre lo que es posible y lo que es imposible comienza a disolverse. Las emociones que sientes, las imágenes que tienes en tu mente, las historias que te cuentas en los momentos tranquilos cuando nadie te escucha, no son privadas, están selladas dentro de tu mente, se propagan hacia este campo, como vibraciones que se mueven a través del agua, llevando tu señal mucho más allá de lo que puedes ver, y el campo responde sin dudarlo, no en el lenguaje de las palabras,
formas, sino en la disposición de la realidad misma, en las alineaciones sutiles y los giros inesperados que parecen llegar en el momento perfecto, aunque puedas llamarlos coincidencia o suerte. Y así empiezas a darte cuenta de que la vida no te está sucediendo a través de ti y estás en constante conversación con el campo, seas consciente de ello o no. Pero en el momento en que tu atención se vuelve coherente con tu intención, ahí es donde la realidad comienza a responder. Aquello en lo que pones tu atención no es simplemente lo que notas, es lo que nutres, porque la atención no es pasiva. Es un acto de creación, una instrucción sutil pero poderosa enviada al campo cuántico, y en el momento en que tu atención se posa en algo, comienza a recibir la energía de tu conciencia, alimentándola, fortaleciéndola y acercándola a tu realidad vivida, incluso cuando crees que solo estás observando sin influencia. Te han enseñado a creer que el enfoque es simplemente un acto mental, algo que haces para estudiar, recordar o completar una tarea. Pero en verdad, la atención es el mecanismo mismo por el cual tu realidad se selecciona de la ola infinita de posibilidades que existen a tu alrededor en cada momento. Y esta selección no es aleatoria, está determinada por el tono emocional que le das a tu enfoque, porque el campo no responde al pensamiento vacío, responde al pensamiento cargado de sentimiento. Y es por eso que dos personas pueden pensar la misma idea y recibir resultados completamente diferentes. Cuando tu atención está dispersa, yendo del miedo a la duda y a la distracción, la energía que envías al campo se vuelve incoherente, como una señal de radio que aparece y desaparece constantemente, y lo que regresa a ti reflejará esa distorsión, apareciendo como inconsistencia, oportunidades perdidas y una sensación de que la vida es impredecible. Pero cuando tu atención es clara, constante y alineada con la vibración emocional de la realidad que deseas experimentar, el campo se fija en esa señal y comienza a reorganizar el espacio que te rodea para reflejarla. Esta es la razón por la que tantas personas, sin saberlo, siguen creando las mismas luchas, porque su atención permanece fija en el recuerdo del dolor, el miedo al fracaso, o la expectativa de pérdida, y el campo, al ser perfectamente imparcial, refleja esas frecuencias en forma de más experiencias que coinciden con ellas. Y así el ciclo se repite hasta que la conciencia cambia y la atención se vuelve deliberada. No eres impotente en este proceso, eres el participante central, y el primer paso para reclamar este poder creativo es notar dónde vive tu atención la mayor parte del tiempo. Captar los momentos en los que tu conciencia ha sido secuestrada por patrones que no elegiste, y traerla suavemente de vuelta a la realidad que realmente quieres experimentar, sosteniéndola allí no con fuerza, sino con la misma facilidad y claridad que sientes cuando ves una puesta de sol o escuchas una pieza musical que conmueve algo profundo dentro de ti, porque en esos momentos tu atención no solo es firme, es coherente, y cuanto más coherente se vuelve tu atención, más comienza a tomar forma la realidad en alineación con ella, hasta que el límite entre la imaginación y la manifestación comienza a desvanecerse, y te das cuenta de que nunca estuvieron separadas en primer lugar, solo dos caras del mismo acto creativo que has estado realizando todo el tiempo. Hay un puente entre el lenguaje de la ciencia y el lenguaje del espíritu, y se construye en el espacio donde lo medible se encuentra con lo misterioso, donde las ecuaciones y los instrumentos describen lo que los sabios y místicos han sentido durante siglos. Y este puente es la clave para entender por qué tu mundo interior y tu mundo exterior nunca están verdaderamente separados, sino en una conversación constante e íntima. En la física cuántica existe un principio conocido como el efecto del observador, que revela que el acto de medir, el simple acto de tomar conciencia, cambia el resultado de lo que se observa, y aunque esto se ha demostrado innumerables veces en laboratorios, refleja una verdad dicha en templos, monasterios y reuniones sagradas, mucho antes de que la ciencia tuviera las palabras para describirla, que lo que mantienes en tu conciencia se infunde con la energía de tu ser, y en esa infusión, su forma comienza a cambiar. Las tradiciones antiguas hablaban del universo como un campo vivo de energía, una red de luz y vibración que conectaba todas las cosas, y aunque usaban símbolos, geometría e historias para compartir su conocimiento,
Sus descripciones se alinean de manera sorprendente con lo que la ciencia moderna ahora revela, que el espacio que nos rodea no está vacío, sino que está lleno de fuerzas y estructuras invisibles, patrones de organización que responden al ritmo, la frecuencia y la resonancia, así como una nota musical puede hacer que un vaso vibre hasta romperse, o un rayo de luz puede doblarse al pasar a través de un cristal. Nikola Tesla dijo una vez que para entender el universo hay que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración, y estas no son solo palabras poéticas, sino una instrucción literal para la percepción, porque cuando empiezas a ver tus pensamientos como frecuencias, tus emociones como campos de energía y tus iones como vibraciones enviadas al campo universal, empiezas a darte cuenta de que no estás separado del motor creativo de la realidad. Eres parte de él, un participante en su desarrollo, moldeándolo tanto como él te moldea a ti. La geometría sagrada, la espiral de las galaxias, la simetría de un copo de nieve, la proporción áurea que se encuentra en las conchas marinas y las flores. No son coincidencias, sino señales de la misma inteligencia subyacente, una inteligencia que la ciencia moderna detecta en ecuaciones y formas de onda, y que la sabiduría antigua sentía a través de la meditación, la oración y la experiencia directa de lo divino. Y cuando te permites pararte en este puente entre la ciencia y el espíritu, ves que no hay conflicto entre ellos, solo diferentes lenguajes que describen la misma verdad infinita. Y una vez que empiezas a vivir desde este lugar, donde la comprensión y el asombro se mueven juntos, tu realidad deja de sentirse como una secuencia aleatoria de eventos, y empieza a sentirse como una danza entre tu conciencia y el universo mismo. Una danza en la que cada paso que das envía una señal al campo, y cada señal regresa como el siguiente paso en el desarrollo de tu vida. Cada pensamiento que albergas no es solo una chispa fugaz en la mente, es una huella energética, una vibración sutil que va más allá de los límites de tu cuerpo y se fusiona con el campo más amplio de conciencia en el que está suspendida toda la realidad. Y cuando este pensamiento se infunde con emoción, gana peso, densidad y atracción magnética, atrayendo hacia ti experiencias y circunstancias que reflejan su frecuencia exacta. Tus pensamientos por sí solos, sin la resonancia del sentimiento, son como semillas arrojadas sobre tierra estéril. Contienen el potencial de la vida, pero sin el agua de la emoción no pueden echar raíces. Y sin embargo, cuando permites que un pensamiento se alimente de la profundidad de tu energía emocional, ya sea amor, gratitud, miedo o resentimiento, le das la coherencia que necesita para influir en la estructura de la realidad que te rodea, porque el campo no traduce el lenguaje, traduce la vibración. Es por esto que el simple acto de visualizar un resultado deseado no siempre es suficiente, porque si debajo de esa visualización hay una corriente oculta de duda, ansiedad o indignidad, la señal que envías al campo cuántico se mezcla, y la realidad que regresa a ti refleja esa incoherencia, no como un castigo, sino como un espejo exacto de las frecuencias que has emitido, y esta es la ley que el universo no puede romper. Cuando estás alineado, cuando tus pensamientos están claros, tu corazón está abierto, y tu estado emocional se eleva en armonía con el resultado que deseas, tu señal se vuelve poderosa, estable e inconfundible para el campo, y la manifestación ya no se siente como un proceso distante o misterioso, sino como la consecuencia natural de la coherencia entre tu estado interior y la realidad externa que se forma en respuesta a él. Empiezas a ver que la realidad no se crea por la fuerza ni por el control, sino por resonancia, y esta resonancia se cultiva no en momentos de esfuerzo, sino en momentos de quietud, cuando puedes sentir la verdad de lo que quieres como si ya estuviera aquí, sosteniéndolo en tu ser, sin aferrarte, sin impaciencia, sabiendo que no es el deseo en sí mismo lo que crea la forma, sino la vibración de ya tenerlo, lo que envía la señal más clara al tejido de la existencia. Y entonces, la pregunta no es simplemente, ¿qué quiero? Pero, ¿en qué frecuencia elijo vivir ahora mismo? Porque esa frecuencia es el suelo en el que crece cada semilla de pensamiento. Y en el momento en que entiendes esto, dejas de perseguir resultados y comienzas a dar forma al estado del que nacen. Y la vida responde con precisión,
La coherencia es la alineación de tu mente, corazón y cuerpo en una única vibración armoniosa, y es el estado en el que tu energía se vuelve tan organizada, tan clara, que la señal que envías al universo es imposible de ignorar. Y cuando vives en este estado, la manifestación deja de requerir esfuerzo y se vuelve tan natural como respirar, porque el campo responde instantáneamente a la estabilidad de tu frecuencia. Esta coherencia no se logra a través de la fuerza o de una repetición mental interminable, sino a través de la alineación tranquila del pensamiento y el sentimiento, donde la idea en tu mente se corresponde con la verdad emocional en tu corazón, y ambas son apoyadas por la presencia tranquila y relajada de tu cuerpo. Y en este estado, no hay conflicto interno, ninguna duda oculta que tire contra la corriente, solo el flujo suave de energía moviéndose hacia afuera en el campo. Sin embargo, la mayoría de las personas viven en la incoherencia, manteniendo un pensamiento en su mente mientras sienten lo opuesto en su corazón, pronunciando palabras de confianza mientras vibran con incertidumbre, y debido a que el campo responde a la totalidad de su vibración en lugar de a la máscara que usa en la superficie, lo que regresa a usted refleja la discordia interior, apareciendo como retrasos, contradicciones o la ausencia de lo que busca. El miedo, la distracción y el apego son los tres grandes disruptores de la coherencia. El miedo contrae tu energía, dispersando tu enfoque. La distracción fragmenta tu atención, debilitando tu señal. Y el apego ata tu deseo en la vibración de la carencia, asegurando que lo que quieres permanezca fuera de tu alcance. Sin embargo, cada uno de ellos puede disolverse mediante el cultivo de la presencia, la gratitud y la confianza, ya que estos son los estados que naturalmente alinean la mente, el corazón y el cuerpo. Puedes sentir coherencia en tu propio cuerpo. Es el momento en que tu pecho se siente abierto, tu respiración es lenta y sin esfuerzo, y tu mente está alerta y tranquila, como la superficie del agua quieta. Y en este estado, tus pensamientos se aclaran, tus sentimientos se elevan a emociones elevadas como el amor, la alegría o la paz profunda, y la frecuencia que emites lleva la firma inconfundible de plenitud, que el campo refleja sin distorsión. Vivir en coherencia es vivir como el arquitecto consciente de tu realidad, y es una elección que haces momento a momento, al regresar tu conciencia a la verdad de que el mundo no es fijo e inflexible sino responsivo y fluido, y que la calidad de tu estado interior es el modelo a partir del cual tu realidad exterior toma forma. Y cuando encarnas esta verdad, la manifestación ya no es una técnica, sino una forma de ser. El universo no responde a las palabras que dices ni a las imágenes que mantienes por un fugaz momento en tu mente. Responde a la vibración debajo de ellas. La frecuencia profunda y constante que irradia tu estado emocional, tus creencias y la firma energética que llevas en cada momento, ya seas consciente de ello o no. Y es por eso que las personas pueden repetir afirmaciones a diario y aún así no ver ningún cambio, porque el campo no está escuchando el lenguaje, está escuchando la energía. Tu vibración es la suma de cada pensamiento consciente, patrón inconsciente y tono emocional que permites vivir dentro de ti, y es esta vibración la que envía una señal al tejido de la existencia, una señal que el universo refleja con perfecta precisión, no como recompensa o castigo, sino como un reflejo sin filtrar de la frecuencia que estás eligiendo, y entonces la verdad se vuelve inevitable. No puedes atraer aquello con lo que no estás en armonía, no importa cuánto lo desees, porque el campo no responde solo al deseo, responde al estado del ser que coincide con el resultado que buscas. Pensar positivamente mientras vibras con miedo es como intentar sintonizar una radio en una estación mientras transmites en otra. La señal no se puede sincronizar, la recepción permanece distorsionada, y lo que recibes es una mezcla de tu intención y tu resistencia, dejándote con resultados que se sienten parciales, impredecibles o ausentes por completo. Pero en el momento en que tu vibración se alinea con la realidad que deseas experimentar, el campo responde instantáneamente, porque ya no necesitas cerrar la brecha entre lo que pides y lo que eres. La vibración no es algo que puedas fingir, porque no es una máscara que te pones para que otros la vean. Es la frecuencia en la que vives cuando nadie te mira, el tono que llena tus pensamientos antes de dormir,
el sentimiento que te saluda al despertar. Y es por eso que el trabajo interior es la verdadera base del cambio exterior, porque solo cambiando tu estado interior puedes cambiar la vibración que da forma a tu vida. El universo no responde más rápido a la urgencia, la impaciencia o el esfuerzo. Estas vibraciones comunican carencia, y por eso el campo las refleja como más carencia, pero responde sin esfuerzo a las vibraciones de plenitud, gratitud y presencia, porque estos estados no conllevan ninguna contradicción, ninguna corriente opuesta, solo la frecuencia pura del ya ser, y es esta pureza la que permite que la realidad se reorganice a tu alrededor sin resistencia. Cuando comienzas a ver la vibración como el verdadero lenguaje de la creación, tu enfoque cambia de perseguir resultados a cultivar estados, porque entiendes que lo que sientes consistentemente se convierte en lo que vives consistentemente, y en ese momento, la brecha entre querer y tener comienza a disolverse, hasta que no hay brecha en absoluto. Cada ser humano lleva patrones, programas invisibles que funcionan silenciosamente bajo la superficie de la conciencia, dando forma a pensamientos, emociones y elecciones antes de que la mente consciente tenga la oportunidad de intervenir, y estos patrones a menudo nacen de experiencias pasadas, heridas no resueltas y creencias heredadas de quienes vinieron antes que tú, transmitidas como hilos invisibles en el tejido de tu identidad, guiándote por los mismos ciclos una y otra vez hasta que eliges verlos con claridad. Estos patrones no son maliciosos, son la forma que tiene la mente de mantenerte a salvo, creando previsibilidad en un mundo que alguna vez creyó que era peligroso o inestable, pero la seguridad que brindan es a menudo la misma barrera que te impide adentrarte en lo desconocido, y así te encuentras repitiendo las mismas luchas, atrayendo los mismos tipos de relaciones o enfrentando los mismos obstáculos, todo porque la energía del pasado todavía está escribiendo el guión de tu presente. El campo responde no solo a lo que deseas conscientemente, sino también a la vibración inconsciente que llevas de estos patrones. Y si esos patrones tienen su raíz en el miedo, la escasez o la indignidad, el universo los refleja como circunstancias que siguen confirmando la vieja historia, reforzando la creencia de que nada puede cambiar. Y sin embargo, esto es solo porque la vibración que se envía al campo aún no ha cambiado. Romper estos patrones no es una cuestión de fuerza, sino de conciencia, porque en el momento en que tomas conciencia de un patrón, sales de él, aunque sea solo por un momento, y desde ese lugar de observación ya no estás completamente dentro del bucle, lo estás observando, y esta conciencia es la primera grieta en la estructura que te ha retenido durante tanto tiempo, permitiendo que entre la luz de la posibilidad los patrones se disuelven cuando o se libera la carga emocional debajo de ellos, cuando el miedo que les dio vida es reemplazado por una sensación de seguridad en lo desconocido, y la única forma de reemplazar verdaderamente el miedo es anclarse en el momento presente, porque en la presencia no hay historia del pasado ni proyección del futuro, solo existe la verdad del ahora, y en el ahora eres libre de elegir de manera diferente. Cada vez que eliges algo diferente, por pequeña que sea la elección, cambias la vibración que estás enviando al campo, y a medida que esa vibración cambia, el reflejo que recibes comienza a cambiar, hasta que eventualmente el viejo patrón ya no coincide con quién eres, y el universo, al no tener resonancia a la cual responder, deja de enviarte el mismo bucle por completo. Este es el trabajo de la liberación, ver claramente lo que te ha estado controlando, asumir el papel de creador consciente y vivir en la libertad de saber que el pasado no tiene poder excepto el poder que tú continúas dándole. Al reflexionar sobre el camino que has recorrido en la vida, es fácil centrarse en los momentos que recuerdas conscientemente, las grandes decisiones, los momentos de claridad, los días en que te sentiste en control. Sin embargo, Jung nos recuerda que gran parte de lo que nos guía no llega con bombos y platillos ni con señales evidentes. El inconsciente a menudo trabaja silenciosamente, moldeando tus pasos sin pedirte permiso.
En muchos sentidos, no son los grandes acontecimientos los que determinan tu camino, sino las sutiles influencias que en su momento no percibiste. Estas decisiones invisibles suelen ser respuestas a patrones tempranos, creencias que absorbiste de niño, verdades emocionales que aprendiste sin palabras y reglas silenciosas que comenzaste a seguir mucho antes de saber que existían. Pueden manifestarse en la forma en que confías o desconfías de los demás, en la forma en que evitas ciertos riesgos o en la forma en que repites dinámicas sin comprender del todo por qué. Quizás creas que eliges libremente, pero una parte de ti sigue moviéndose según un mapa trazado hace años. La imagen que elegiste en el test podría reflejar esta verdad. Algo en ella resonó con tu mapa interior, quizá una sensación de seguridad, una promesa de pertenencia o incluso la tensión del desafío. Tu reacción no es aleatoria. Es un espejo que te muestra cuán profundamente tus experiencias pasadas siguen entrelazadas en tus decisiones presentes. No es algo por lo que debas juzgarte. El inconsciente no es una trampa, es un archivo viviente, un registro de tu historia. Contiene tanto las heridas que cargas como las fortalezas que olvidas tener. Si puedes observarlo sin miedo, podrás empezar a ver los hilos que conectan tus primeras experiencias con la persona en la que te has convertido hoy. La autoconciencia comienza en momentos como este, cuando te das cuenta de que tus reacciones no se limitan al momento presente, sino a toda una vida de patrones. Si puedes observar estos patrones sin apresurarte a cambiarlos, empezarán a revelarse con mayor claridad. Con el tiempo, esta claridad te da la capacidad de tomar decisiones diferentes, no porque te sientas presionado, sino porque finalmente comprendes el origen de las antiguas. La clave es mantener la curiosidad. Cada reacción emocional, cada atracción, cada resistencia que sientes es una puerta para comprenderte mejor. La elección que hiciste en esta prueba es una de ellas. Recórrela lentamente. Pregúntate, no solo por qué te atrajo, sino también a qué te recuerda, a quién te recuerda. Ahí, en esas asociaciones silenciosas, está el verdadero mensaje. En algún momento de todo viaje de autodescubrimiento, te enfrentas a un momento en el que las defensas habituales ya no funcionan. Las historias que te has contado durante años empiezan a resultar débiles. Las justificaciones tras las que solías esconderte pierden fuerza. Lo que queda es algo más crudo, más honesto y más difícil de rechazar. Jung llamó a este encuentro el ser. No el pequeño yo definido por roles, logros o miedos, sino el ser más grande que contiene todo lo que eres, incluso las partes que has intentado rechazar. Es un momento a la vez inquietante y profundamente liberador, porque al verte sin defensas, ya no estás a merced de las máscaras que solías usar. La decisión que tomaste en esta prueba podría estar guiándote hacia este momento preciso. Lo que sentiste al ver la imagen, ya sea consuelo, incomodidad, anhelo o vacilación, es una invitación a encontrar una parte de ti mismo que quizás no reconoces del todo. Si logras aceptar esa sensación sin justificarla ni apresurarte a cambiarla, notarás que encierra una verdad importante. A veces, esta verdad se trata de lo que necesitas, pero te has negado. Otras veces, se trata de las fortalezas que tienes, pero has subestimado. Y a menudo, se trata de una reconciliación. Reconocer que los rasgos que creías debilidades son simplemente partes de ti que nunca recibieron la atención adecuada. Encontrarse con el ser sin defensas requiere valentía, pero también gentileza. No puedes forzar la autoconciencia, tienes que permitir que llegue. Eso significa escuchar más que hablar, observar más que reaccionar y estar dispuesto a admitir que aún no lo sabes todo sobre ti mismo. El trabajo no se trata de transformarte en alguien nuevo, sino de volverte más completo. Esa plenitud proviene de la integración, de dejar que las partes que renegaste de ti regresen a casa. Este proceso puede resultar incómodo al principio, todo sí, has construido gran parte de tu identidad, evitando ciertos sentimientos o recuerdos. Pero a medida que te sientas más dispuesto a verte con claridad, también te sentirás más arraigado,
más real y más capaz de vivir la vida sin constantes conflictos internos. Tu elección en esta prueba es un paso hacia eso, es un momento de reconocimiento, incluso si aún no comprendes todo lo que significa. Si perseveras, el significado más profundo seguirá desplegándose. El autodescubrimiento no es un evento único, sino un encuentro lento y deliberado contigo mismo, un momento a la vez. Y cada vez que eliges mirar hacia adentro en lugar de apartar la mirada, facilitas vivir desde ese lugar más profundo y auténtico,